Bendiciones a toda la audiencia que podrá ver y escuchar esta reflexión de la palabra de Dios, en especial a las hermanas de la congregación Jehová Nissi y de Villahermosa, Tabasco, para quienes con mucho amor y reverencia a Dios hemos preparado esta serie de predicaciones con el fin de edificar sus vidas y que puedan ser más fructíferas para la gloria del Señor. Y esta serie de predicaciones se llama Pasos para un interior sano y bendecido. Y el primer paso que quiero tratar es renovar la mente. Para tener un interior sano y bendecido es necesario renovar nuestra mente o nuestros pensamientos. La mente humana, según los diccionarios seculares, es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. La mente humana tiene 3 funciones básicas: pensar, sentir y desear. Cada día, según los expertos, pasan por nuestra mente más de 70,000 pensamientos, y algunos de ellos repetitivos y, por desgracia, negativos. Ahora, le pregunto, ¿a dónde cree usted que nos llevan los pensamientos negativos, y más si son repetitivos? Pues esto va a producir estructuras mentales, fortalezas mentales. También va a producir patrones o estilos de conducta. Va a lograr que sean gobernadas nuestras acciones por la forma de pensar. Va a gobernar nuestra conducta. Va a gobernar nuestras actitudes. Va a gobernar la forma como nos sentimos y la manera de ver la realidad. Nuestra mente influye en todo esto. La manera en que pensamos influye en todo esto que les he mencionado. Hay personas que son exitosos por haber dominado su mente negativa. Y hay personas pesimistas porque se han dejado dominar por la mente pesimista o por los pensamientos pesimistas. Jim Rohn dijo: tu mente es un campo fértil, puedes sembrar en ella lo negativo o lo positivo. Y de todas maneras algo va a producir. Si siembras lo positivo vas a recoger flores, pero si piensas lo negativo vas a recoger malas hierbas. Estos términos acerca de la mente son términos seculares o son descripciones seculares. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la mente humana? Según los diccionarios bíblicos, definen a la mente humana como la facultad de conocimiento y el asiento del entendimiento, la razón, los pensamientos, la inteligencia, la intención, la voluntad. Es decir, la mente, según la Biblia, es el centro de la persona junto con el corazón y el alma. Ahora bien, la Biblia se refiere a la mente humana de varias formas. Según Génesis 6:5, leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto nos habla de una mente de maldad. Antes de la caída del hombre humano en el pecado, la mente de Adán y de Eva eran limpias, eran puras, inocentes, era buena. Sus pensamientos reflejaban en sus actos y acciones que tenían un interior limpio. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, el capítulo 2, 15 al 25. Ahí podemos ver cómo era la conducta y el comportamiento de nuestros primeros padres
antes de que el pecado estuviera gobernando sus vidas. La Biblia dice que Adán cuidaba la creación de Dios, era obediente a Dios, amaba a Dios. Cuando Dios le trajo a Eva, Adán la consideró un ser muy valioso. No la miró con lujuria, no pensó lo peor de ella, porque su mente estaba limpia, su interior estaba limpio. Después de la caída, desafortunadamente, los pensamientos puros que antes tenía el ser humano pasaron a ser pensamientos horribles, vergonzosos, produciendo estos una conducta reprobada y condenada por Dios, cometiendo actos y acciones repugnantes para Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. Esta es una mente llena de maldad. La Biblia dice que así estaba la sociedad antidiluviana después de la caída. Y desafortunadamente ese patrón de pensamiento vino a ser parte de todos los seres humanos. En Romanos 1:28, la Biblia nos habla de la mente como una mente reprobada. Dice el pasaje: como las personas no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los dejó ser y hacer todo lo que su mente reprobada les mandó hacer. Es decir, ¿qué pasó en la mente del hombre después de la caída? Empezó a tener pensamientos malos, y estos pensamientos empezaron a controlar todo lo que hacía y todo lo que era. Todo su ser fue afectado por el pecado, y esto resultó en una mente y corazón necios, llenos de perversión, de prejuicios, de lujuria, de odio, de venganza, etc. También la Biblia dice en Romanos 1:21 de la mente, y la llama la mente entenebrecida, es decir, una mente carente de luz, confundida. La mentalidad del ser humano sin Dios carece de claridad moral y espiritual. Y podemos verlo en que aunque muchos sean exitosos en algunas áreas de su vida, siguen siendo corruptos, adúlteros, mentirosos, egoístas, etc. Porque según sus pensamientos así actúan. También la Biblia dice en Efesios 4:17, y la llama la mente vana, mente vacía, llena de trivialidades y tonterías, llena de ociosidad y maldad, carente de un buen propósito provechoso. Esta es la condición de la mente del ser humano sin Dios. También el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:2 la llama la mente cauterizada. Cauterizar significa quemar en los términos médicos. Es destruir los tejidos con un instrumento caliente y dejar insensible algo. Cuando la mente es cauterizada, la conciencia ya no acusa. La conciencia pierde la sensibilidad. No siente culpa, no siente vergüenza. Es alguien que se vuelve frío, duro, insensible en una sola palabra. Según Romanos 8:5, la mente también recibe el nombre de mente carnal. Es una mente que solo piensa en lo terrenal, se ocupa en lo terrenal y no en lo eterno. Es esos pensamientos que solo piensan en hacer cosas en la tierra, como aquel rico necio que se sentó a pensar y a decir: ¿qué haré para guardar todas mis riquezas? Y él dijo: destruiré los graneros que tengo porque quiero guardar para pasar el resto de mi vida con todas mis riquezas a las que les dediqué mi existencia. Pero la Biblia dice que esa noche una voz le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Él era regido por su mente carnal. Él vivía para lo terrenal y para acumular riquezas.
y no vivía pensando en lo eterno. Y desafortunadamente así es la vida de muchas personas. Aún conociendo la palabra de Dios, tienen una mente carnal. Y en Romanos 8:15 nos habla de un espíritu de temor. Esto produce una mente de miedo, una mente de derrota, de pesimismo, de depresión y de angustia. Esto no es vida. Vivir controlados y dominados por pensamientos de temor y de miedo que abren la puerta a lo demoníaco y a las enfermedades mentales. Esto no es vida, pero esto es la condición de la mente sin Dios, como la describe la palabra de Dios. Bajo estas condiciones, que son algunas de las que la Biblia menciona, bajo estos patrones de pensamiento y conducta, quedamos tristemente toda la raza humana después de la caída de Adán, porque nadie puede actuar lejos de sus pensamientos. Ahora bien, esto es lo que la Biblia describe sobre una mente apartada de Dios. Por eso existe la necesidad de una nueva mentalidad para poder nosotros crecer espiritualmente, dar fruto, ser bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, en la iglesia. Necesitamos renovar nuestra mentalidad. Una mentalidad de libertad, de aceptación, de paz, de valor, de valentía, una mentalidad de vida. Pero ¿cómo lograrla? Y es en esos pasos que nos vamos a centrar. Todo empieza con la salvación por fe, el perdón de los pecados. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto abarca nuestra manera de pensar. La salvación es la liberación de una mente cargada, atestada de maldad, de cobardía, de egoísmo. La salvación es un regalo maravilloso que Dios nos da para liberar nuestro ser interior. Esta nueva vida que la Biblia dice, que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Esta nueva vida va a ser un proceso de transformación. Recuerde que venimos de un viejo estilo de vida que está dominado y que está gobernado por los pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nuestro proceso de transformación va a requerir un cambio de mentalidad. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos da la clave para una vida nueva. Y él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación o mediante la renovación de vuestros pensamientos o de vuestro entendimiento. Con esa mente nueva, dice el apóstol, podemos captar la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Este va a ser un proceso que el Espíritu Santo nos va a acompañar en este proceso de transformación. Ahora bien, es una necesidad renovar la mente. ¿Cómo renuevo la mente? ¿Cómo renuevo mi mente? Hay que reprogramar la mente. Número 1, enfócate en tu nueva vida. Presta atención y esmero en descubrir, aprender y practicar todo lo que tu fe nueva, tu nueva vida en Cristo te ofrece. Muchos creyentes fracasan aquí porque no priorizan los asuntos de su salvación. Se siguen distrayendo por las cosas de la vida. Se siguen entregando a los placeres pasajeros, a los pasatiempos temporales, al afán, a las riquezas. Se siguen centrando y enfocados
en su círculo familiar, social, porque tienen miedo de ser mal vistos. Tienen miedo de que su nueva vida en Cristo les haga que otros los rechacen y los menosprecien, y se enfocan en no perder su círculo de amistades. Todo esto ignorando que la palabra dice en Hebreos 12:1 que este camino glorioso de nuestra salvación se camina con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Tu salvación, mi salvación y los asuntos del reino de Dios deben ser nuestro enfoque. Hacia allá tiene que estar nuestra mente, nuestros pensamientos ahora deben estar hacia allá, hacia nuestra salvación. Dios debe ser nuestro deleite, conocerlo más, experimentarlo más. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses 2 que él todo lo había dejado, Filipenses 3, todo lo había tenido por basura, por el conocimiento de Dios, por conocerle más. El creyente, si quiere renovar su mente, tiene que tener un nuevo enfoque en su vida, y ahora es su salvación, su Dios y los asuntos del reino de Dios. Cuando Dios no es el enfoque de nuestras vidas, entonces nuestros pensamientos nos llevarán a nuestras viejas costumbres, nos regresarán a nuestra antigua vida, y no hay nada más triste que ver a un creyente frustrado de la nueva vida en Cristo porque no se enfocó en ella. Este es el primer paso para comenzar a renovar la mente. Enfócate en tu nueva vida. Número 2. Pasa tiempo en oración. La oración es la comunión que tiene el creyente con Dios. La oración es el canal por el que nosotros le hacemos saber a Dios todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Un creyente que ora va a tener cercanía con Dios. Y al tener cercanía con Dios, la vida de Dios va a empezar a fluir en él. Y sus pensamientos su mente, sus pensamientos van a empezar a ser renovados. Van a empezar a ser cambiados. No puedes estar cerca de alguien y platicar mucho tiempo con esa persona sin ser impactado y sin que te contagies de algo, sea bueno o sea malo. Pero en este caso, cuando pasamos tiempo con Dios, empieza nuestra vida a dar fruto de la presencia de Dios. Nuestros pensamientos empiezan a ser edificados. Nuestra mente empieza a ser transformada. Tienes que pasar tiempo en oración para recibir una renovación de la mente. También otro paso para la renovación o la reprogramación de tu mente. Llena tu mente con las verdades de la palabra de Dios. Este es un ejercicio que va a requerir una disciplina de parte de nosotros. Les comentaba al principio que nuestra mente, cuando tiene pensamientos repetitivos de la clase que sean buenos o malos, nos va a poseer, nos va a gobernar. Y cuando venimos a Dios traemos tantos pensamientos, tantas maneras de pensar, a veces de las que heredamos de nuestros padres o de nuestras propias conclusiones por lo que nos ha pasado en la vida, o inclusive la voz del enemigo que nos mete pensamientos. Traemos una mente enferma, una mente viciada de cosas que no agradan a Dios y que destruyen nuestra autoestima y que destruyen nuestra vida. Por eso va a ser necesario que empieces a renovar, a llenar tu mente con las verdades de la palabra de Dios. Para esto vamos a necesitar leer la palabra de Dios, memorizarla,
meditar en ella y proclamarla con nuestra boca. Leerla. Si un creyente no lee la palabra de Dios regularmente en su caminar con el Señor, va a tener problemas serios, porque los pensamientos antiguos van a seguir siendo patrones en su mente. Pero cuando empezamos a leer la palabra y la empezamos a memorizar y la meditamos y la proclamamos, la declaramos con nuestra boca, la palabra de Dios tiene un poder tan grande para impactar nuestros pensamientos de tal manera que puede cambiar la forma antigua de pensar. Siguiente paso. Vamos a necesitar reajustar nuestra forma de pensar. Filipenses 4:8 es un pasaje de la palabra del Señor y quiero leerlo. Filipenses 4:8 y 9 dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, hablando acerca de los pensamientos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjese, tenemos que hacer un reajuste en nuestra manera de pensar. Tenemos que reprogramar nuestra mente. Si antes teníamos pensamientos de miedo, de suicidio, de odio, de venganza, de tristeza, de baja autoestima, de lujuria, de lascivia, ahora dice la Biblia, ahora no vas a seguir pensando así. Ahora vas a pensar en todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo en lo que hay virtud. Dice el Señor, en esto pensad, en todo lo que merece honra, en todo lo que es limpio. Es lo que la Biblia nos manda, a reajustar nuestros pensamientos. Cuando un pensamiento de iniquidad viene a nuestra mente, cuando un pensamiento de maldad viene a nuestra mente, tenemos que suplirlo inmediatamente por un pensamiento de santidad, por un pensamiento que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es necesario que aprendamos la Biblia, la memoricemos, la estudiemos. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sed santos porque yo soy santo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. La palabra de Dios va a empezar así como los pensamientos antiguos estaban repetitivos en nuestra mente, ahora vamos a repetir la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a empezar a hacer patrones de pensamientos buenos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Es importante memorizar la palabra de Dios. Cuando vienen pensamientos de miedo, tú tienes la palabra de Dios con la cual defenderte. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que esté en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y tú empiezas a proclamar la palabra de Dios sobre los pensamientos de miedo. Empezamos a notar el cambio en nuestra mente y en nuestros frutos, en nuestro diario caminar con Dios. Y es hacia eso lo que la palabra pretende llevarnos. Tienes que reajustar tu forma de pensar. Cuando viene un pensamiento de que aquí no me quieren, o yo no tengo valor alguno para las personas, siento que en este lugar no me aprecian, es cuando tú traes la palabra de Dios a tu mente. Es cuando tú te repites la palabra de Dios: soy amada, soy hija de Dios. Todo lo que la Biblia declara que tú eres, lo empiezas a repetir, y tu mentalidad empieza a ser transformada, y por consiguiente nuestras acciones empiezan a ser diferentes. Pero también, para renovar la mente,
se tiene que leer libros cristianos que edifican nuestra vida. Se pueden escuchar prédicas, alabanzas, todo esto renueva la mente. También reunirse con hermanos, tener pláticas sanas, va a ir transformando nuestra manera de pensar. Deja que te contagien otros de esos pensamientos de victoria, de gozo, de paz que la palabra de Dios le promete a los hijos del Señor. Y si estás batallando con pensamientos terribles de miedo, de pecados sexuales, con ataques espirituales en tu mente, busca también oración de liberación, porque ese es otro paso también para que nuestra mente sea sanada. A veces vamos a necesitar sesiones de oración de liberación, porque hay espíritus malos que el Señor los reprenda, que se han vuelto fortalezas y sus argumentos están allí en nuestra mente y no se van de ninguna manera. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús a través de la oración de liberación. El profeta Isaías dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto es hablando acerca de lo espiritual, lo que la Biblia nos dice que podemos hacer para renovar nuestra mente. Pero también la ciencia de la salud nos dan algunos consejos para tener una mente sana. Y en lo secular se nos aconseja a tener una buena alimentación saludable, a mantenernos hidratados, a fortalecer el cerebro a través de vitaminas, a hacer ejercicios. Todo esto contribuye a tener una mente sana, una mente productiva del bien. Y quiero que sepas que cuando la mente empieza a ser renovada, cuando la mente empieza a ser transformada por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, cuando nuestra mente empieza a ser renovada, la vida es otra, la vida nos cambia. Y se lo puedo decir por testimonio. Mis pensamientos eran tan terribles sobre mi autoestima, eran tan malos sobre los demás en algunas áreas. Mis pensamientos eran mi lucha más grande, más terrible. Los miedos, los pensamientos de miedos, tantas cosas que podría testificarte. Pero la palabra de Dios que se ha ido guardando y acumulando en mi mente y en mi interior ha sido una medicina para mí, para mi mente. Hoy, para la gloria de Dios, puedo decir que he sido liberada de muchas formas de pensar equivocadas, y hoy mi vida da fruto en otras áreas, lo cual yo quiero que también suceda en tu vida. Y quiero que demos gracias a Dios por esta pequeña enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme compartir esta palabra. Yo sé, Señor, que es bendición para nuestra vida. Yo sé que tu Espíritu Santo va a usar esta poderosa palabra para traer transformación, y muchas vidas serán liberadas. Muchas vidas serán liberadas porque están siendo gobernadas por las estructuras y fortalezas de pensamientos negativos o sucios o inmundos o vergonzosos. Pero en el nombre de Jesús creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú levantas una generación de hombres y mujeres libres de una mentalidad sana para poder ser bendición a sus congregaciones, a la sociedad, al prójimo, a la familia. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor.